corazón sí ver familias que no vinieron hoy, hermanos. Me duele mucho, pero esa es una parte del desánimo que el enemigo quiere enviarle al corazón, porque cuando Dios da una palabra de estas, uno deseara que todo el mundo estuviera atento. Es más, le voy a decir y le ordeno en el nombre de Jesús a cada vejiga, a las mujeres y a los hombres, se sujeten en el nombre de Jesús y dejen de estarse levantando para estar saliendo. Yo soy operado 3 veces de los riñones. Me operaron la próstata 4ª vez. Y que yo abandono aquí, hermanos, para ir a meterme al baño. Porque este es un mensaje, hermanos, escúcheme. Un mensaje, es que no sé ni cómo calificarlo, hermanos, porque es algo que urge en la iglesia. Y cuando yo hablo de la iglesia, no me refiero solamente aquí a la Preciosa Semilla. Me refiero a la iglesia en general, en el mundo entero. Porque a través de las redes sociales estamos en vivo en esta mañana, a través de nuestras páginas de Facebook y también de YouTube. Nos están mirando en esta mañana, aleluya. Y esta palabra es también para usted. Ve a través de ese monitor. Ponga mucha atención, no deje que el diablo le siga robando, aleluya. Porque hoy, hermanos, esta palabra tiene que causar algo en la vida de todas las personas que están aquí, los que nos están mirando. El Señor me hablaba de un conflicto interior que tiene el creyente. De hecho, así nombré el mensaje hoy hace 8 días. Pero esta semana lo cambié y le puse: hoy vamos a resolver el conflicto entre la carne y el espíritu. El conflicto entre la carne y el espíritu. Hay mucha gente que se enoja o no es bien recibido cuando alguien o un predicador dice: es que usted es un carnal. Suena ofensivo, pero es una realidad. Y lo que más me duele es que el Espíritu de Dios en esta semana, hermanos, mi esposa es testigo y el Espíritu Santo de Dios de que tiempo no había. Y es estar en comunión con Dios a través del ayuno. Está bien, papito, gracias. Tengo un pensamiento mientras usted busca Gálatas capítulo 5. No sé cuántos mensajes habrá escuchado usted respecto a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aleluya. Pero quiero decirle algo, hermanos, adelantarle que el fruto del Espíritu Santo, escúcheme, no es una obra humana, es una obra sobrenatural en el corazón arrepentido que quiere agradar a Dios, porque hay gente que no quiere agradar a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice de la siguiente manera: digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. ¿Cómo hay que andar? ¿Cómo hay que andar por aquí? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aleluya. Manifiestas, diga conmigo, son manifiestas. Ajá. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, aquí fue donde yo me quedé, hermanos, donde pegué con cerca. Porque hemos leído, yo he predicado mucho de esto, pero Pablo dice que los que practican tales cosas, escúcheme, no heredarán el reino de los cielos. Y después hay una segunda parte donde empieza a hablar de la contraparte.
Mas el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre, bondad y templanza. Hoy vamos a aprender a través de esta palabra, iglesia, que hay un estilo de vida diametralmente opuesto al del mundo. Hoy, cuando este mensaje termine, yo creo que a usted le va a pasar lo mismo que me ha pasado a mí. Vamos a anhelar el estilo de vida producido por la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si usted pone atención, si usted atesora la palabra hoy y la pone por obra, usted va a hacer hoy un voto de compromiso con un estilo de vida cristiano. Y permítame decirle que hoy, con todo respeto, el Espíritu Santo de Dios va a desnudar a más de una persona, aquí y allá a través del internet. Antes de entrar a desglosar y darle a usted una introducción de este tema que vamos a tocar hoy, quisiera ir por un momento, sin que usted pierda Gálatas capítulo 5, divida ahí su Biblia en algo, mantenga ahí, porque ahí nos vamos a centrar gran parte del mensaje. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos informa en esta mañana, en el versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué significa? ¿Qué dice ahí? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga conmigo, es verdad. Y dice que por cuanto los designios, cuando habla de designios, está hablando de fruto. Por cuanto los frutos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la palabra de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, usted y yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, que es lo primordial. Creo que ese debería de ser el estilo de vida de nosotros. Pero es ahí donde el Espíritu Santo me decía: no están viviendo en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿sabe qué? Usted pertenece, es propiedad del diablo. Así lo dice. Si preguntáramos en esta mañana cuál es el estilo de vida ideal para vivir el cristianismo, amada iglesia, diríamos que es aquel estilo en el que se manifiestan las características del fruto del Espíritu Santo. Esa es la vida correcta, es lo ideal. Debería de ser lo real también. El apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas expone uno de los temas, escúcheme, que más interesa a los cristianos. ¿Cuál es? El conflicto entre la carne y el Espíritu. Y es que es importantísimo que me ponga mucha atención, porque a veces, hermanos, tomamos decisiones en la carne y eso, en vez de traer un beneficio, nos trae más bien un mal. Este tema, amada iglesia, cotidiano para todos los creyentes, lo desarrolla aquí el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de Gálatas, empezando con este versículo 16, donde él insta a los Gálatas que anden en el Espíritu para ponerle freno a los deseos de la carne. Él dice: andad. Diga conmigo esa palabra, pronúnciela, diga andad.
La palabra andad, hermanos, cuando estudiaba esto, yo podía entender, aleluya, que es un mandato en el que elegimos caminar cada día en el Espíritu, sometiendo los deseos carnales. Este dilema tiene que ver, amada iglesia, con nuestra libertad, puesto que cada mañana, escúcheme, cada mañana, lo repito, cada mañana debemos preguntarnos si queremos vivir la vida del Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Ahora, por supuesto, iglesia, que si elegimos satisfacer los deseos de la carne, tendremos que estar dispuestos a recibir las influencias destructivas de la carne y por otro lado, sufrir las consecuencias que tendrá para quienes nos rodean también. Porque aquí en el capítulo 5, alabado sea el Señor, en el versículo 15, léalo, ahí se tiene la Biblia abierta. Mire lo que dice, vuelva a Gálatas capítulo 5, en el versículo 15, el apóstol Pablo dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si vivimos y actuamos o vivimos en la carne, solamente nuestra vida será infructuosa, sino que estamos afectando a los que están a nuestro alrededor también. Sea familia, sea iglesia, sea en el ministerio en el que usted está participando o sirviéndole al Señor. Entonces, iglesia, las preguntas que surgían en esta mañana o cuando estaba haciendo esto, aleluya, son, por ejemplo, ¿por qué el cristiano tiene que andar en el Espíritu? Señor, ¿por qué? ¿Qué significado tiene andar en el Espíritu? ¿Cómo se relaciona y actúa alguien que está siendo guiado por el Espíritu? Le decía yo al Señor. Y por mi mente, hermanos, pasaba como una película toda esa congregación, toda, y miraba el rostro de cada uno de los que aquí se congregan. Y el Espíritu de Dios me decía: analízalos uno por uno. Las obras de la carne que el apóstol Pablo enlista, hermanos, solo pueden sustituirse. ¿Sabe cómo? Cuando nos despojamos del viejo hombre y damos paso al nuevo hombre. Cuando nos despojamos, o cuando las mujeres se despojan de la vieja mujer y dan paso a una nueva criatura. Muchos aquí se saben 2 Corintios 5:17, pero no lo ponen por obra. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿qué dice Colosenses capítulo 3? ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo del 9 al 12? Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si usted nació de nuevo, hermano y hermana, ya deje de mentir. No le dé rienda suelta a la carne. Dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice el 11? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestidos pues, ¿cómo? ¿Cómo hay que vestirse? Ahora, cuando dice vestidos, ¿de qué está hablando? ¿De la ropa que usted trae hoy? ¿De qué está hablando? De los frutos del Espíritu. Vestidos pues como escogidos de Dios, como santos. No que aparente ser santo o santa. No, vestidos santos, amados, de entrañable misericordia, porque no hay misericordia
Alguien falla y queremos estriparlo o estriparla. Queremos desintegrarlo de este planeta. ¿Y usted anda en el Espíritu? Y el Espíritu de Dios me decía: usted tiene que ser modelo en esta iglesia de santidad, para que pueda tener autoridad para hablar de lo que yo le estoy diciendo que hable. De benignidad. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay muchos que no tienen paciencia, hermanos, que tiran la toalla así porque así. Frutos de la carne. Tal vez usted está lleno o llena de buenas intenciones y actúa de una manera radical, que más bien acarrea mal que bien para su vida. Y no se sienta mal porque usted tome una decisión de esas, porque también debe haber una causa por la cual usted se puso así. Esa causa también hay que buscarla y enmendarla. ¿Aló? Iglesia, los frutos del Espíritu no son un sistema ético. Yo no le estoy hablando de ética en esta mañana a la que una persona tiene que adherirse, sino que es el fluir del Espíritu Santo en la vida de la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador y como su Señor, manifestando el carácter de Dios en su vida. Manifestando el carácter de Dios en su vida. Quizás hoy voy a hablar y yo sé que la forma que lo voy a decir no está bien. Pero por ejemplo hoy, el grupo de servicio de esta congregación, hay un 60% que no están aquí. Fruto de la carne. Producto del fruto de la carne. No es posible que los que participamos de este altar no vengamos un jueves a orar, que hagamos hasta lo imposible por venir a orar. Cuando venimos el domingo, ¿a qué venimos? A dar frutos en la carne. Ahora la Biblia dice que el hombre natural o la mujer natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Si usted se molesta por lo que estoy diciendo, lamento su naturaleza. Este versículo 16 de Gálatas capítulo 5 es un mandato ineludible. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad, ¿qué significa andad? Equivale a vivir, equivale a comportarse. Eso es lo que significa andar. Andar es un verbo que implica, escúcheme iglesia, un mover continuo. El cristiano y la cristiana que anda en el Espíritu es aquel o aquella que en el transcurso de cada día vive en el Espíritu. Vive en el Espíritu. Pero también, cuando hablamos de los deseos de la carne o de las obras de la carne, pensamos en la naturaleza terrena que subyace en el ser humano como algo dinámico que nos induce a pecar y que se opone a Dios. Escúcheme, entendemos entonces que las obras de la carne se refieren a otro sistema contrario a los frutos que produce el Espíritu en la vida del creyente. En esta misma sintonía, escúcheme por favor, aparecen los apóstoles Juan y Pedro, que ven las obras de la carne como parte de la naturaleza caída del hombre, la cual lo enajena o lo aparta o lo aleja de Dios. El apóstol Juan dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? ¿Sabe qué dice Pedro? En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18.
¿Sabe qué dice Pedro? Pues hablando de aquellos falsos, dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con pensamientos. La palabra concupiscencia significa pensamientos, con pensamientos de la carne, y dice a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aleluya, diga conmigo, aleluya. Hermanos, más que un listado de malas conductas o casos de inmoralidad sexual, el apóstol Pablo nos hace intuir que la carne, escúcheme, es una voluntad que nos empuja a realizar acciones. Es como una fuerza pensante que puede determinar las acciones. Ahora, según la Biblia, según la palabra de Dios, el hombre es un todo, y en su totalidad, y en su ¿cómo puedo decir esta palabra? En su totalidad es carne. ¿Están aquí? Entonces, el hombre y la mujer, como carne, intenta ser él o la misma, satisfacer su propio ego, a pesar de las demandas de Dios y del bienestar de sus semejantes. Es triste escuchar gente que en determinado momento en una conversación dice: es que yo no puedo cambiar. No, yo soy así. Como si fuera algo, hermanos, que le va a resaltar su personalidad. ¿Sabe qué? Cuando una persona dice: yo no puedo cambiar porque así soy yo le voy a decir: usted tiene que arrepentirse, tiene que buscar del Señor. Porque Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todas sus manías, todas sus malas formas, Pablo las había dejado atrás, 14 años atrás, para cuando pudo llegar a decir esto: ya no vivo yo, mas ahora es Cristo el que vive en mí. Sí se puede cambiar, sí se puede cambiar, pero si andamos en el Espíritu. Esta semana yo tuve una reunión el martes y perdónenme porque lo voy a decir, con Quique y su esposa, con Ruth, con el hermano Herman. Y les voy a decir, yo pasé orando todo el día. Yo decía: Señor, que esto resulte bien. Señor, que esto resulte bien. Y orando y llorando y clamando a Dios aquí. Y en medio de la reunión, aleluya, yo pude ver la elocuencia de Ruth, de Quique. Pude ver la mansedumbre. Pude ver la bondad. Pude ver la templanza. Porque en vez de querer destruir, vinieron a edificar y a decir: aquí estoy, aquí estamos para ayudar. ¿Qué podemos hacer? Estos son los frutos del Espíritu de Dios que tienen que fluir en nosotros. Convertirnos como hijos e hijas de Dios en facilitadores para un ministerio. Aleluya. Si las obras de la carne, póngame atención aquí por favor. Usted, mi amado hermano y hermana que me está mirando a través de ese monitor, si usted cree que porque usted va a una iglesia, aleluya, porque usted da su diezmo, porque usted vigila, porque usted ora, Dios tiene el deber de abrir el cielo y pasarlo a la morada eterna, se equivoca. Ahora, yo creo que si las obras de la carne, hermanos, son una voluntad o fuerza pensante, entonces tenemos que deslindar, póngame atención, el concepto que las obras de la carne no se refieren al cuerpo humano y que este no puede ser considerado como causa del mal. Tenemos que entonces, escúcheme iglesia,
establecer que las obras de la carne se anidan en relación entre la carne y la mente. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Si el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 le dice a los corintios, escúcheme, vea qué tremendo esto, hermanos. Y aquí yo lo he preguntado, ¿cuántos de los que están aquí, lo voy a preguntar de nuevo, cuántos de los que están aquí tienen la mente de Cristo? No estaba 1 Corintios 2:16. Yo lo tengo aquí, pero quiero que lo lean. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Con signo de pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? A ver, ¿quién? Nadie. Diga conmigo, nadie. ¿Quién puede instruir al Señor a decirle, mire, usted tiene que hacer esto, mire, no haga eso porque ¿quién? ¿Y qué dice ahí? Usted puede leerlo y decirlo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un 80% de los que estamos aquí hace un momento dijeron amén. Yo tengo la mente de Cristo. Pero yo creo que cuando el Espíritu Santo me pasaba como un video viendo la cara de cada uno, no hay aquí 5, 6, 7 personas que puedan decir yo tengo la mente de Cristo. Somos muy dados a veces de echarle la culpa aún a la carne de nuestros malos designios, de malos frutos. Pero no es la carne, es su mente, su mentalidad. Es su mentalidad. Por eso Pablo decía, no os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos y transformados en vuestros pensamientos, para que podamos darnos cuenta cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Si somos creyentes y nuestros pensamientos no han sido transformados, solo frutos de la carne vamos a dar. Repito, como seres humanos inteligentes también podemos, hermanos, estar llenos de buenas intenciones, de aconsejar a alguien. Quizá nos hemos ganado a alguien para el Señor, gloria a Dios por eso. Pero si su mente no ha sido transformada, estamos mal. Escúcheme, estamos mal, iglesia. Yo creo que el mejor ejemplo en Santiago capítulo 1, ahí está el proceso del pecado. ¿Cuántos han leído Santiago capítulo 1 versículo 12? Mire lo que dice, póngame atención. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No se duerma porque le voy a dar con la Biblia. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios pensamientos, cuando de su propia mente es atraído y seducido. Ahí la carne todavía no ha dado el fruto de pecado, sino que es su mente. Es la mente. Y si usted no puede controlar su mente a través del Espíritu, es el diablo el que está controlando su vida. Este es el proceso del pecado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia mente es atraído y seducido. Lo he dicho muchas veces. Aquel cuento de que vistes que el hermano cayó, mentira. Mentira. No hay un hueco que se llame pecado y usted va caminando, ay, me fui, caí. Olvídese. Si usted no está en el Espíritu, si su mente no está, escúcheme, Dios mío, la Biblia dice que aunque andamos en la carne, pero que no militamos según los deseos de nuestra carne, las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Y también dice, para llevar cautivo a la mente de Cristo todo pensamiento.
Sigamos con el proceso. Versículo 15. Entonces la mente, después de que aquel hombre vio a aquella mujer y lo que menos le vio fue la cara, sino la parte baja del ombligo, y quedó impactado y empezó a pensar estupideces igual que la mujer. Entonces su mente es la que está desarrollando el proceso para caer en ese mentado hueco de pecado. Entonces la mente, la concupiscencia, después que ha concebido, que dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué pasa? Perdóneme. El Señor ponía en mi corazón y me decía, hay gente que huele mal. Ronald, despierta. Hay gente que huele mal, y son personas que están a tu cargo. Huelen mal, porque el muerto huele feo. Cuando hablamos, mire, leamos el versículo 17, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen en sí, para que usted no haga lo que usted quiere hacer. Pero si son guiados por el espíritu, no está bajo la ley. Mira, iglesia, cuando hablamos de la carne, tenemos que hacer referencia a la inclinación humana al pecado, que está en una franca oposición a Dios. Cuando hacemos la diferencia entre uno que tiene la mente de Cristo, ponga atención, y alguien que vive en la carne, entonces nos damos cuenta que el problema reside en la mente, como lo afirmaba el apóstol Pablo y como se lo enseñé hace un momento. Es aquí, en nuestra mente, la que nos dirige, buscando independencia y autonomía. Pablo, hablando de su vida propia, previa a su conversión, él afirma y dice allá en Romanos capítulo 7, en el versículo 5, Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué? Para muerte. Cuando una persona solamente se preocupa por las cosas que tienen que ver con su naturaleza pecaminosa, está en un estado de corrupción, huele mal, está podrido, putrefacto, cuyo resultado final es la muerte espiritual. Porque dice Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne. Esta semana, en ese renuevo que Dios me ha dado, es un deseo ardiente de venir aquí. Y tomo el trapo con el que tapan ahí los instrumentos y cierro la puerta, las cortinas, apago las luces y me pongo a orar, a clamar, a adorar a Dios. Aleluya. Es hermoso. Pero cuando llegamos a un estado de corrupción, de muerte espiritual, por eso no venimos a un culto un domingo. Entre semana no nos aparecemos. Y resulta que el domingo tomamos ese día, el día del Señor, ¿para qué? Para agradar a la carne. Escúcheme, no estoy en contra de los que hicieron un paseíto allá cada 2 meses, y el que tiene mucha plata que lo haga cada mes. No es eso. Por eso le dije que el natural no percibe las cosas del espíritu. Por eso usted está percibiendo bien este mensaje en esta mañana. A veces es mejor un partido de fútbol que venir un domingo a la iglesia, que venir a un ayuno. No puede ser, no puede ser. Usted que me mira
a través del internet. Una iglesia de casi 200 miembros y un ayuno congregacional, vienen 8. Qué vergüenza como pastor me da decirle esto. ¿Y dónde están los 193 que no están? Mejor ir a una fiesta que a un culto. En la mente carnal que está en abierta rebeldía, lo que produce la enemistad con Dios. Escúcheme, no hay lugar aquí para que brote la naturaleza santa de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto la mente carnal es una enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y aunque quisiera, tampoco puede, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y vienen ahí todas. Ahí viene la lista. Vamos a volverlas a leer. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. ¿Qué compone la lascivia? Aquellos que andan samueleando mujeres. Los que todavía no han podido dominar el demonio ese de la pornografía. Los que se deleitan en su Facebook, en su YouTube, viendo porquerías, viendo pornografía. Eso es lascivia, idolatría, hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y es que cuando Pablo enumeró todo esto, le estaba hablando a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas. Llegaron a tal grado de corrupción, de hediondez, de mortandad, que hacían todas estas cosas. Aleluya. Y empieza diciendo en el versículo 19, dice manifiestas. ¿Sabe qué significa la palabra manifiestas? En griego se pronuncia fanera. Y escúcheme, significa que son evidentes, que son visibles, que son imposibles de ocultar. El apóstol Pablo, cuando habla de las obras de la carne aquí en el versículo 19 y el fruto del Espíritu, usa, ojo aquí, usa en plural, escúcheme, en la primera y el singular en la segunda. En relación a las obras de la carne, es porque hay una relación íntima entre lo que uno hace, lo que uno produce y la palabra de Dios. Se refiere a lo que el hombre o la mujer trata de hacer por sí mismo sin la gracia de Dios. Y llegué a una conclusión, hermanos, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo dice Romanos capítulo 3 versículo 28. Lo dice también Romanos capítulo 4 versículo 2. ¿Y por qué? ¿Por qué, pastor, dice usted eso? Si es que usted me está entendiendo en esta mañana. Porque todo lo que está fuera de Dios tiene como fuente la naturaleza pecaminosa del ser humano. No es el Espíritu Santo la fuente del mover de la persona. Escúcheme, de la persona natural o carnal. No confunda. No lo confunda. No diga Dios me dijo. No diga yo sentí. Aquí no se trata de sentir, se trata de vivir. De vivir. Las obras de la carne afloran en la vida de la persona de tal manera, escúcheme, que no se puede ocultar. Por eso cuando viene una persona
porque me ha sucedido en 20 y resto de años, a mí a reclamar algo, yo le dejo que hable y no le contesto nada. Porque no es apta la persona para yo poder debatirle o darle un consejo, porque no lo va a tomar. ¿Por qué? Porque viene en la carne. Pablo decía, ¿por qué no sufrimos mejor el oprobio? Si te dan por una hay que poner la otra. Ah, pero no, yo soy así y nadie me va a cambiar. Aquí hubieron dos hombres que en una ocasión llegaron y hasta golpearon mi escritorio, y porque les llamé la atención y me dijeron, no ha nacido el hombre al que yo me sujete. Pues entonces váyase de aquí, no los quiero. Y por ahí viene uno a veces, por ahí lo veo que caer. No ha encontrado todavía quién. Carne. Qué rica es la carne. Es rica la carne. Manifiestas. Escúcheme, iglesia, porque todo lo que está fuera de Dios tiene como fuente la naturaleza pecaminosa del ser humano. Más aún, las obras de la carne se distinguen inmediatamente del fruto del Espíritu. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 19 que estas obras son manifiestas. O sea, nadie puede justificar sus malos hechos diciendo que son buenos. No es que yo tengo Biblia, no es que vengo de la iglesia, no, hermanos. De la misma manera como no se pueden ocultar los estados emocionales, por ejemplo como la ira o la alegría, así es imposible fingir las obras de la carne, las cuales salen a flote de una manera espontánea. Y estas obras, escúcheme iglesia, se ven y se reconocen con facilidad. No es difícil distinguir entre los que andan en el Espíritu y los que satisfacen los deseos de la carne. Aquellos que se enojan siempre, aquellos que se alejan de Dios. Aleluya. Mire, hay personas que han estado trabajando en este ministerio y en vez de meterse más en el Espíritu, no, le van dando rienda suelta a la carne. Se van alejando. Ya no voy a ir los jueves, ya no voy a orar, ya no voy a ir. Los domingos, mire, están como orando. Escúcheme, yo sé que suena sarcasmo, pero hay gente que quizás está orando para que el esposo diga el domingo, hay un paseo, y agarramos la Biblia y la reventamos por allá y vámonos al paseo. Que viva la pura vida. Dice Pablo que no heredarán el reino de Dios. La lista de los vicios, hermanos, que se enumeran aquí, eran notorios en todos los rincones de aquel imperio romano. Y es probable, como lo dije hace un momento, que fueran mucho más comunes en la iglesia de Galacia. También lamentablemente prevalecen hoy en todo el mundo. Y yo creo que se puede dividir, hermano, esta lista de todos estos pecados, de estos frutos de la carne. Número 1, nos habla de pecado de impureza. Número 2, de idolatría. Número 3, de infracciones a la ley del amor. Número 4, nos habla de la intemperanza. ¿Sabe qué significa la palabra intemperanza? La gente que no tiene carácter. Porque a veces creemos que tener carácter es tener mal carácter. No. Hay gente que se pasa de maleducado, de mal criado. Aleluya. Los oigo muy calladitos, hermanos. Suena raro eso. Los escucho callados. Pregunto en esta mañana, ¿cuánto les está hablando el Espíritu Santo de Dios? En ese primer grupo incluye, hermanos, aquí la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Y la última de las cuales denota una dedicación abierta y desvergonzada de lo que es la impureza, fruto de la carne. En el segundo grupo
están la idolatría y las hechicerías. Ahora, generalmente unidos en su práctica con los vicios de este grupo anterior, pero más que nada iba acompañado de aquellas formas de magia que atribuyen poderes sobrenaturales o objetos naturales y que son consecuencia de ideas falsas en cuanto a Dios y a este mundo. ¿Cómo cuáles? Mire, hay gente que dice: la salvación no se pierde. Y usted ve foros, discusiones en las redes sociales de si se pierde o no se pierde. ¿A usted qué le importa? Cuide su salvación. Cuide su salvación. Pero si su vida, si su estilo de vida es carnal, natural, no heredará el reino de los cielos. Romanos capítulo 7, versículo 22. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 22. Aleluya. Alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor. Dele gracias al Señor, porque el Señor está hablando en esta mañana a nuestro espíritu. Aleluya. Romanos 7, 22. Dice la palabra de la siguiente manera: porque sabemos, ponga atención, que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora ponga atención aquí. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, puesto que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, iglesia, por eso usted ya no quiere ni venir los jueves a orar. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no puede orar. No puede orar. Por eso no viene. Y los que vienen, hermanos, ay, Diosito mío, es desesperante. Algunos dirán: pastor, usted no vive conmigo y usted no se da cuenta que yo en la casa tengo un rinconcito para orar. Mentiroso, mentirosa. Su casa es como un cuarto redondo, no hay una esquina donde usted diga que usted se mete ahí. Contados con los dedos de la mano, para no generalizar. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? El tercer grupo de todo ese listado de criminales contiene 8 de las 15 obras de la carne que se enumeran. Y todas, absolutamente todas, nacen de un corazón desprovisto de amor. Cuando dice enemistades, ¿sabe qué son las enemistades? Póngame atención, por favor. Son disputas privadas que pueden convertirse en pleitos abiertos. Los celos pueden ser secretos, aunque tienen un poder casi ilimitado y de efectos morales devastadores. Las iras describen esa tempestad de violencia que, si no se dominan, pueden volverse, escúcheme, demoníacas. Contenciones, disensiones, herejías indican, ¿sabe qué? Las tendencias perturbadoras y destructoras de la carne, que pueden destruir la paz de un hogar, de una comunidad, hasta de una iglesia. Las envidias nos enseñan o denotan no tan solo la rivalidad áspera que producen los celos, sino también el deseo de desposeer a otro del puesto que ocupa o de lo que posee. Es que este viene llegando, tiene apenas 3 meses, 6 meses, 1 año, yo tengo 15, y véalo donde está él o donde está ella y yo aquí.
Ese es un pensamiento de la carne. Aleluya. Aleluya. Mire, hermanos, al leer esta lista de vicios uno recuerda que no solo que predominan hoy en día, sino que estas obras de la carne pueden estar activas y vigorosas en el corazón del creyente, a no ser que ande en el espíritu y con ello pueda contener la carne. No me sorprende que Pablo en el versículo 21 agregue la solemne advertencia de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dígale que está al lado, no se engañe. ¿Sabe qué me decía el Espíritu Santo? La gente está engañada por sí misma. Así me lo decía el Señor. Así me lo decía. Dígales, no los han engañado la gente. Mire, aquí la palabra es diáfana, es clara, es específica. Y el Señor no me decía eso para hacerme sentir mal a mí. ¿Por qué no? No, Él conoce mi corazón, conoce mi preparación, Él sabe mi esfuerzo para poder traer una palabra. Pero Él sí conoce su actuar, lo que usted hace. Él sí conoce su corazón. Y Él me dijo, están engañados en sí mismos. En sí mismos. Creen que por venir a una iglesia simplemente se van a ir en el rapto. Mentira. Pablo dice que el que da fruto de la carne no heredará el reino de Dios. ¿Me escuchó? ¿Me está escuchando, Josué? No heredarán el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Queremos o no queremos irnos con el Señor? Si queremos, ¿por qué hacemos entonces lo contrario a lo que Dios dice que hay que hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto si es tan sencillo? Claro, el Espíritu nos ayuda a orar con gemidos indecibles. Últimamente el que más ora es el Espíritu Santo, y usted y yo no lo hacemos. Por eso venimos y no podemos ni orar. Yo le voy a decir algo, hermanos. Yo cuando hacía este mensaje y Dios me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba, la palabra me golpeaba, y yo decía, Señor, esto es como un ultimátum para la iglesia. Póngame atención. Es un ultimátum para la iglesia. Y es que tal vez usted dice, es que el pastor es que le encanta la teología del coco, del miedo. No, hermanos, no es eso. Hay un celo aquí como pastor. Y no me voy a poner yo, voy a poner a Dios. Hay un celo de nuestro Señor. Él es celoso, dice la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya casi termino. Me quedan como 30 minutos. ¿Sabe que el destino, escúcheme allá atrás, el destino de los que viven de las obras de la carne y los que manifiestan el fruto del Espíritu se diferencian en cuanto que los primeros no tendrán acceso al reino de Dios y los segundos sí lo vamos a heredar? Qué poquillos. Perdóneme, pero escúcheme. Yo tengo que eliminar esa frase de mi vocabulario. Perdóneme. ¿Por qué? Cuando Dios habla, no se disculpa ni le pide perdón a nadie. Pero no podemos ser cristianitos o cristianitas de ocasión. Hoy que no tengo nada que hacer, voy a ir. No. Pero sí nos encanta leer allá en la Biblia donde dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y su fidelidad es grande. Así, tu fidelidad es grande. ¿Y usted es fiel con Dios? Si usted no es fiel con Dios,
Si usted da fruto de la carne, no espere nada de Dios. Así, hermanos, es crudo, pero es cierto. Aleluya. El sermón del monte, escúcheme, iglesia, nos reafirma esta aseveración que le estoy haciendo en esta mañana. La Biblia dice, o Jesús dijo en Mateo 5:3, los pobres en espíritu dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. De los mansos dijo, ellos recibirán la tierra por heredad, Mateo 5:5. De los limpios de corazón dijo, ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Y de los que padecen persecución, de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:10. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, escúcheme, digo yo, Dios mío, pero qué contraste entre estas promesas. Los que obran según la carne sencillamente no heredarán el reino de Dios. Y hay quienes, ojo aquí, hay quienes no hacen el mal, pero tampoco hacen el bien. Hay gente que dice, yo no necesito estar metida en la iglesia, porque yo no tomo, no fumo, no uso drogas, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no digo malas palabras. Escúcheme, hay quienes no hacen el mal, pero tampoco hacen el bien. Es exactamente a estos y a estas a quienes Jesús se refirió. Y vamos a ir un momento a Mateo capítulo 25, del versículo 41 al 46. Y Jesús hablaba del juicio final. Aquí encontramos una lista muy definida de aquellos que nunca tuvieron consideración, escúcheme, para su prójimo. Aleluya. ¿Ya abrió su Biblia? Voy de nuevo. Alguien va a salir favorecido hoy. No se me duerma. Mateo 25. Aleluya. Ponga atención. Dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuántos lo están esperando? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, ¿a dónde? Ubíquese en esta mañana, por favor. Ubíquese. Coja su lugar. Coja el lugar que a usted le corresponde a través de esta lectura. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos, ¿a dónde los va a poner? A su izquierda. Ok. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes se sientan a la derecha? Las ovejas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vos, para vosotros, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, escúcheme, iglesia, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, que dice el Señor, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? ¿No hay nadie a la izquierda? Y dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, pero Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y él les va a decir, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a unos como el que usted tiene a la derecha o a la izquierda, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, hija.
Aquí encontramos, iglesia, una lista muy, pero muy definida de aquellos y aquellas que nunca tuvieron la más mínima consideración para con su prójimo. Ahora, déjeme decirle esto, escúcheme. Y aquí yo me erizaba, hermanos, y me escalofriaba. Yo decía, qué terrible para aquellos que incluso estuvieron asistiendo religiosamente a una iglesia, pero que al final van a ser excluidos y excluidas de la vida eterna e irán al infierno. Qué terrible, decía yo, para aquellos que sabiendo hacer el bien nunca lo pusieron en práctica. Pero dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Escúcheme, póngame atención porque se lo voy a decir despacito. No heredarán el reino de Dios. Escúcheme, por favor. No es un concepto modernista que considere que dicho reino es la iglesia presente en la actualidad y que de allí serán desechados. No es así, aleluya. Así como el infierno no es esta vida, porque hay gente que dice que el infierno es la vida que vive. Bueno, allá si usted vive como le da la gana, pues va a vivir un infierno. Así como el infierno no es esta vida, tampoco el reino de Dios se reduce a la labor de la iglesia en el presente. ¿Sabe algo? La verdadera enseñanza del apóstol Pablo es que los que practican las obras de la carne serán excluidos del cielo, no tendrán entrada en él de ninguna manera. Tal vez usted está diciendo, uy, algo me decía que no viniera hoy. Ese mensaje queda grabado. Está siendo grabado. ¿Sabe qué me decía ahora? Sentía, le voy a decir, perdóneme, lo dije mal. No el Espíritu Santo me lo decía, pero aquí ahora yo sentía. Y donde volví a ver tanta silla vacía, yo decía, hoy voy a predicar este mensaje y de hoy en ocho lo voy a repetir. Claro, como ya dije eso, los que le dan rienda suelta a la carne, ¿para qué voy a ir si ya yo sé lo que va a decir? Entonces van a venir los que no vinieron hoy y ustedes no se van a sumar por aquí. Hermanos, dígale no a la carne. Dígale no a su mente. Dígale no. Si no oramos, escúcheme, no tenemos poder ni autoridad para absolutamente nada. Tenemos que orar. Mire, un momento. He sido operado 3 veces de los riñones, de la próstata. Soy diabético, hipertenso. No estoy rajando, hermanos, pero es cierto. Y sin embargo me esfuerzo en ayunar. Y un día yo dije, Señor, no, por fulano, por tal sinvergüenza, no, Señor, ni voy a orar por él. Agarra lo mejor del pescuezo y no oro más por él. A lo que me refiero es que a veces uno, un anciano, porque soy un anciano ya, 33 años, con limitaciones físicas, y me esfuerzo, hermanos, para la gloria de Dios. Y hay gente aquí llena de vigor, de salud, que ni fu ni fa. No hay compromiso. Hay más fuerza de voluntad para darle rienda suelta a la carne que el compromiso. Queremos enseñar, queremos instruir, queremos que la gente aprenda, que la gente se defienda,
Tenemos una escuela de discípulos. Pero como no hay, hermanos, no hay responsabilidad, llegan cuando les da la gana, cuando les ronca la mufla, aparecen ahí. Deje de jugar con el Señor. Deje de pisotear lo que una persona hace, se esfuerza para ayudarle y usted no quiere. Carne, pero carne. Voy a dejar la carne a un lado. Ya no voy a hablar más de la carne. Le voy a hablar un poquito, 10 minutitos, de las cualidades, de los frutos del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de Dios no logra convencerle con todo lo que ha dicho en esta mañana, pues entonces voy a tratar de emocionarle, de tocarle sus emociones, que no es lo correcto. Pero yo creo que hoy muchos hermanos tienen que poner la paja detrás de la oreja. El apóstol Pablo enumera desde el versículo 22 al 23. Dios mío, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Y empieza, escúcheme, mira la cualidad, el amor. Diga conmigo, amor. ¿Usted sabe qué es el amor? ¿Usted sabe qué es el amor? Repito. Hay 3 clases de amor. Se los acaba de explicar a ellos en la boda. El amor filial, el amor ágape y el amor eros. Ese es el amor que por lo general fluye en el ser humano. Pero yo le voy a hablar de un fruto del Espíritu, el amor. Escúcheme, no me voy a quedar mucho. Este fruto del amor, para mí, resume o es la fuente del resto de todas las características del amor. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 12 o 13? 13, ¿va? Que dice que si yo hablase en lenguas humanas, ¿qué más dice? Ustedes que estudian la Biblia. Pero si no tengo amor, ¿qué pasa? Nada sirve. También dice en el versículo 1 que perdónenme, hermanos, perdónenme, es que tengo tanto en la cabeza. Espérese, téngame paciencia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser, así es, como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Así que no venga aquí aparentando y levantando manitas y cerrando los ojitos, si verdaderamente no fluye el amor de Dios en su vida. ¿Sabe cómo es? Es comparado a como que usted se encuentre un tarro allá afuera, una lata de atún, y le mete una patada. Hace más bulla esa lata donde va que la clase de amor que usted pueda darle al hermano. ¿Sabe que el amor es el atributo de Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 8, dice que Dios es amor. ¿Están conmigo? Número 2, el amor es el mayor entre la fe, entre la esperanza y entre el amor. Usted puede tener mucha fe, pero si no hay amor, de nada sirve. Diga conmigo, amén. ¿A dónde dice eso, pastor? 1 Corintios capítulo 13 versículo 13. No quiero que se los pongan ahí porque, hermanos, se nos va el tiempo. El amor, dice la Biblia, que es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3 versículo 14. Y número 4, porque dice Romanos 13:10 que el amor es el cumplimiento de la ley o de la palabra de Dios. Amor, gozo. Diga conmigo gozo. Diga conmigo gozo.
Mire, la palabra gozo en el griego se pronuncia jara, J-A-R-A, con una tilde bien larga. El gozo cristiano, póngame atención, es inseparable del Espíritu Santo de Dios. Léalo en Romanos 14, 17. Tiene una significación diferente a la alegría del mundo. Póngame atención. El gozo que presenta como fruto del Espíritu no es el gozo que siente usted porque pegó 1,000 pesos en tiempo. No, este no es el gozo. No es el gozo cuando ganó su equipo favorito. No, iglesia, cuando usted consiguió novia, olvídese, no es de ese gozo que nos está hablando la Biblia. Cuando a usted le hicieron un aumento de sueldo que le produce gozo, no ese es el gozo del que habla como fruto del Espíritu. ¿Están aquí? ¿Están aquí, iglesia? Y habla de la paz. Amor, gozo, paz. En el griego se pronuncia eirene. Eirene es el estado tranquilo del alma segura de su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, sin temer nada. Aleluya, escúcheme, sin temer nada y contenta con su condición cualquiera que sea. Amén, amén. Cuando la verdadera paz como fruto del Espíritu está en usted, escúcheme, que no hay plata, usted tiene que estar en paz. Está enfermita, está en paz. Usted le dice: Señor, tu palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Es la paz de la que habla como fruto del Espíritu. Aleluya. ¿Qué sigue? Amor, paz, amor, gozo, paz. Paciencia, diga conmigo, paciencia. No se lo voy a decir en griego porque suena muy feo. Significa resistencia, perseverancia. Significa esa palabra que yo no la asimilo mucho, pero para poderla asimilar ya le puse un agregado que es tolerancia. Porque nos hablaban de tolerancia antes o actualmente, de que tenemos que aceptar inmoralidades, pisotear los principios morales y espirituales. Alabado sea el Señor, porque si no lo hacemos somos intolerantes. No, escúcheme, amado hermano y hermana, la paciencia lleva como sí tolerancia, pero una tolerancia cristiana. O sea, si se está enfrentando una situación molesta, entonces ¿qué pasa? Se resiste. Si se espera un anuncio con expectativas, aleluya, es perseverancia y esperanza. Le voy a poner un ejemplo. Mi esposa oró durante 12 años para que su esposo se convirtiera al Señor. Perseverancia, paciencia, aleluya, resistencia. Me toleró muchas veces. Tal vez deseaba agarrarme y apretarme el pescuezo y sacarme 3 metros de lengua. Pero no, ella tuvo paciencia. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo benignidad. Esta palabra significa bondad, gentileza, benignidad. Aleluya. Mire, póngame atención aquí. Es todo lo opuesto a ser uno tosco, a ser malhumorado, a ser un enojón, un desconsiderado, una desconsiderada, como el hombre que llega en la tarde del trabajo y resulta que pasó algo en la casa y ya usted tiene que darme cuentas porque usted es la mujer y usted la que está aquí y usted allá y usted. Dios mío, ¿qué es eso? Si la responsabilidad es compartida. ¿Qué es eso? ¿En qué trabaja su mujer? No, ella no trabaja, está en la casa. Y entonces, ¿quién hace todo lo de la casa? ¿Aló? Yo pensé que las mujeres iban a decir amén. Nadie dijo nada. Mire, dijo amén alguien que no tiene esposo. Bueno, sí lo tiene, pero anda por allá. ¿Ah? Benignidad, diga conmigo benignidad. ¿Sabe?
Benignidad es una disposición para tratar a otros con urbanidad y con cortesía. A mí me da no sé qué, hermanos. Ustedes han visto cuando sale la familia sale la familia y el esposo va adelante y los carajillos vienen así, hermanos, porque el esposo camina muy rápido y la mujer viene por allá, hermanos. ¿Ustedes han visto eso? ¿Oh? Mi esposa a veces se ríe de mí, porque andamos en algún lado y salimos tal vez de un restaurante, y como estaba tan rica la comida, yo me voy por allá y le abro la puerta del carro. ¿Qué le pasa? Me dice. Aunque a veces se la he tirado también. Diga conmigo benignidad. Qué diferente, ¿verdad? Los frutos de la carne. Hasta veo a la gente riendo. Cuando estaba hablando de los frutos de la carne, le dolía la cara a más de uno aquí. Diga conmigo bondad. Significa benevolencia. Significa, wow, rectitud de corazón. Escúcheme, hermanos. Por medio de la benignidad uno es bueno por dentro, y por medio de la bondad uno exterioriza dicha benignidad en su trato con sus semejantes. Pablo dice aquí en Gálatas capítulo 6, aquí: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o tentada. Bendito sea el nombre del Señor. Ya terminamos. Fidelidad, diga conmigo fidelidad. En griego se pronuncia con tilde en la primera i, pistis o pistis. Esta palabra, aunque tenga, escúcheme, esta palabra también significa fe. Fidelidad significa fe. Aquí significa fidelidad, o sea, el carácter de uno en quien se puede confiar. Significa lealtad. Hermanos, ¿cómo estamos faltos de lealtad hoy en día? ¿Ah? Nos hartamos, nos comemos, nos mordemos, como leímos, ¿verdad? Como decía Pablo, cuiden de que no se muerdan unos a otros. Falta de lealtad o falta de fidelidad, porque lo que hay es deslealtad. ¿Están aquí, hermanos? ¿No se han ido todavía? Es lealtad, o sea, la presencia del Espíritu Santo hace a la persona fiel. Nadie dijo nada. Diga conmigo mansedumbre. Este vocablo significa mansedumbre, significa gentileza, afabilidad. Mansedumbre significa amistad dulce y benévola. Es la marca de las personas que permanecen calmados y calmadas aún frente al abuso. A mí el que me la hace me la paga. ¿No es cierto, Zeus? Pero yo soy cristiana. Yo soy cristiano. Los cristianos ciertamente la pueden expresar cuando están totalmente rendidas, escúcheme, a Dios. Y número, no sé ni cuál número es, pero la última. Diga conmigo dominio propio. ¿Sabe que el dominio propio significa continencia? Diga conmigo continencia. ¿Qué significa continencia? Bueno, es la virtud de uno que domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Ojo, sus apetitos sensuales. También el dominio propio es llamado como la castidad. Ok, quiero finalizar. Versículo 25. Léalo conmigo, por favor. Gálatas 5:25. Entonces, si vivimos por el Espíritu, ¿está leyendo conmigo? Ok, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Iglesia, para concluir, el fruto del Espíritu es en su esencia bueno. Diga conmigo, es bueno. La ley, o sea, la ley está hecha para penar las infracciones a las reglas. Por lo tanto, en las manifestaciones espirituales, el apóstol Pablo aquí en el versículo 23 dice: contra tales cosas no hay ley. O sea, no existen leyes que prohíban o condenen las virtudes como el fruto del Espíritu. No tiene sentido oponerse a ellas. Y el versículo 24 tiene una profundidad inescrutable, hermanos. Pregunto, ¿quiénes son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? ¿Quiénes son? Si usted ha entendido algo de lo que tengo una hora y resto de estar hablando. Lo repito, ¿quiénes son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? ¿Sabe quiénes? Los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Ah? Mire, así podemos decir, hermanos, entonces, que la vida cristiana es vida espiritual. Es una relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quiero hacerle unas preguntas en esta mañana y contésteselas usted, lléveselas en su corazón. Iglesia, ¿cómo se elimina la satisfacción de los deseos de la carne? Le doy la respuesta: andando en el Espíritu. Diga conmigo, andando en el Espíritu. ¿Cómo se evita la condenación de la ley? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se evita la condenación de la ley? ¿Sabe cómo? Estando en Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Andando en el Espíritu, estando en Cristo. ¿Cómo puede uno ser crucificado al mundo? ¿Cómo? Léase Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Estando en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. 14 años pasaron para que Pablo pudiera decir esto. Ya, a ver, ¿cuántos sienten, cómo le digo? ¿Cuántos pueden leer esto y decir, me está describiendo a mí? ¿Cuántos lo pueden leer? ¿Cuántos se pueden ponerse de pie y leerlo así, con convicción, que diga, sí, de verdad que ya yo no soy el mismo, la misma de antes? No soy la misma de antes. Hay un cambio en mi vida. ¿Cuántos? A ver, vamos a ver. Yo los conozco. ¿Sabe qué? Dios me los pasó así. Y si usted, a algunos le voy a decir, mejor siéntese. A ver, ¿cuántos pueden decir esto? ¿Cuántos pueden decir, yo lo vivo? ¿Cuántos pueden decir, yo lo vivo? Míreme a la cara, levante su cara y míreme a los ojos a mí. ¿Cuántos pueden decirlo? ¿Cuántos de verdad pueden decirlo? Míreme a los ojos a mí, por favor. Míreme a los ojos. ¿Cuántos pueden decirlo? 14 años. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígale que está al lado, sí se puede cambiar. Dígale que está al lado ahí a su hija, dígale, sí se puede cambiar. Dígale usted ahí a su nieto, sí se puede cambiar. Luisito, sí se puede cambiar. ¿Verdad que sí? Se puede dejar toda la vida vieja, todo eso se puede. Sí se puede. Se puede. Sí se puede. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ay, qué lindo, que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted se puso de pie, pero no dijo nada de lo que yo le dije que dijera. ¿Cuántos sienten, hermanos? ¿Sabe que yo cuando leía eso, cuántas veces no he leído, Dios mío, eso? Pero sentía punzadas en mi corazón. La íntima relación personal con Cristo, hermanos, no tiene sustituto, escúchame.
Las ordenanzas, ponga atención aquí, como el bautismo en agua, la cena del Señor, las buenas obras, el pago de los diezmos, la asistencia a los cultos, la alabanza, la lectura de la Biblia, jamás podrán sustituir esta relación personal con Dios. Cuando usted viene aquí a ministrar al pueblo de Dios, ya usted tiene que venir preparado y preparada. ¿Sí? ¿Cierto, Johnny? Tiene que venir preparado y preparada. Ay, voy a ir a ver qué me dice Dios. Y a usted le tocó hoy estar aquí. ¿Sabe qué le dice Dios? Le voy a profetizar. No sea vago, no sea vaga, no sea tan hipócrita, porque usted no ha buscado mi presencia. ¿Qué le va a dar usted a mi pueblo? Póngase de pie toda la iglesia. Cierre sus ojos por un momento. No se mueva nadie, nadie salga, por favor. Nadie salga. Por un momento cierre sus ojos y empiece y permítale al Espíritu Santo que le restriegue toda esta palabra, hermanos, toda la hora y resto que he estado aquí. Que empiece ahí el Señor a pasarle cada pasaje ahí por su mente en esta mañana, aleluya. El Espíritu Santo te dice: sí puedes, hijo mío, sí puedes, hija mía. Sal de ese estupor espantoso. Sal de ese estupor. Escúcheme. Aquí hay gente que debería estar aquí en el altar, pero han retrocedido en los caminos del Señor. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado, porque ya usted no califica ni para religioso ni religiosa. Ya hasta eso perdió. ¿Sabe para qué califica? Si sigue una vida como la que lleva, ¿sabe para qué? No va a heredar el reino de los cielos. No lo va a heredar. Tenga cuidado. ¿Puede usted decir algo, expresar algo ahí? Yo quiero verle mover sus labios y decirle: Señor, perdóname, Dios. Yo les dije, el Espíritu Santo va a desnudar a muchos hoy en esta mañana. Jóvenes, dejen jugar de vivo y de viva. No juegue de vivo de viva, porque si usted da frutos de la carne, usted huele mal. Huele mal. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Señor Dios. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, A veces sentimos yo solo no emoción. canto y tiemblo. Cuando usted se sumerja en la presencia del Señor, va a sentir la verdadera presencia de Él. Aleluya, Señor. Con tu Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo. Si le pesan mucho las manos, trate de levantarlas, por favor. Interior, Vamos, diga: yo voy a prevalecer en medio de todo esto. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú me amas de verdad. Qué misterio existe. Aleluya. Que mi duras pruebas conviertes en calma. Oh, mi Dios. Yo sé Sana que esta tu tierra, Dios. presencia Sana esta toda tierra, Señor. tiembla y también tiembla mi alma. Sana esta tierra, Dios mío, por favor, Señor. Y cuando Aleluya, Señor. me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. Oh, gloria a ti, Señor. Padre, No te puedo mirar en esta mañana, Señor, ni te puedo tocar.
Míralos, Señor, a cada uno, Dios. En esta mañana, Señor, que haya hoy, Señor, un volver en sí.